Sofía guardó la carta en el mismo cajón donde había guardado todas las anteriores. 32 cartas en 32 años. Una por cada aniversario de aquel día en que Diego le prometió volver. Una por cada año de espera que parecía no tener fin. Tenía 53 años ahora, y cada arruga de su rostro contaba una historia de esperanza mezclada con resignación. Sus amigas le decían que era una tonta, que Diego seguramente había rehecho su vida en algún lugar lejano, que 30 años era demasiado tiempo para seguir esperando a alguien que quizás nunca regresaría. Pero Sofía no podía evitarlo. El amor verdadero, ese que ella había sentido a los 21 años, no entiende de lógica ni de tiempo. Se conocieron en el pueblo, cuando ambos eran apenas unos jóvenes con sueños demasiado grandes para aquel lugar pequeño. Diego trabajaba en la carpintería de su padre y Sofía ayudaba en la tienda de su familia. Cada tarde, él pasaba frente a la tienda solo para verla, y ella inventaba excusas para salir al momento exacto en que él pasaba. Fue un amor de esos que nacen sin permiso, que crecen en secreto hasta que ya no pueden ocultarse más. Se enamoraron bajo el árbol de jacarandá en la plaza, entre promesas susurradas y besos robados cuando nadie los veía. «Voy a darte el mundo entero», le decía Diego. Y Sofía le creía, porque en sus ojos veía un futuro que brillaba más que cualquier estrella. Pero el destino, ese que tantas veces se burla de los planes humanos, tenía otros planes. La familia de Diego cayó en bancarrota. Su padre enfermó y las deudas se acumularon como nubes antes de una tormenta. Diego no tuvo más opción que irse a la ciudad, conseguir trabajo, enviar dinero. «Es solo temporal», le prometió a Sofía la noche antes de partir. «2 años, máximo 3. Junto dinero, vuelvo y nos casamos». Sofía lo vio partir en aquel autobús destartalado, con una maleta vieja y el corazón partido en 2. Le prometió esperarlo. «No importa cuánto tardes», le dijo apretando sus manos. «Te voy a esperar». Y esa promesa, hecha bajo la luz tenue del amanecer, se convirtió en el norte de su vida. Los primeros años fueron de cartas frecuentes. Diego escribía cada semana, contándole sobre la ciudad, sobre su trabajo en una fábrica, sobre lo mucho que la extrañaba. Sofía guardaba cada carta como un tesoro. Las leía una y otra vez hasta que las palabras se borraban del papel, pero nunca de su memoria. «Pronto, mi amor», escribía Diego. «Solo 1 año más y habré ahorrado suficiente». Pero 1 año se convirtió en 2, y 2 en 3. Las cartas seguían llegando, pero con menos frecuencia. Ya no cada semana, sino cada mes. Luego, cada 3 meses. El tono también cambió. Menos promesas, más disculpas. Sofía seguía esperando. Rechazó a Manuel, el maestro que quiso cortejarla. Rechazó a Carlos, el comerciante que le ofreció una vida cómoda. «Mi corazón ya tiene dueño», decía con una sonrisa triste. La gente del pueblo comenzó a murmurar. La pobre Sofía, perdiendo sus mejores años por un hombre que probablemente ya la olvidó. Pasaron 5 años, luego 10. Las cartas de Diego se espaciaron aún más, hasta que un día dejaron de llegar por completo. Sofía esperó 1 mes, 2, 6. Nada. El silencio era ensordecedor, pero ella se negaba a aceptar lo que todos los demás ya habían concluido. Diego no iba a volver. «Algo le pasó», insistía Sofía. «Diego no rompería su promesa sin una razón». Viajó a la ciudad, buscó en la dirección que él le había dado en sus últimas cartas, pero el edificio ya no existía. Había sido demolido para construir un centro comercial. Nadie conocía a un Diego. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Regresó al pueblo derrotada, pero no vencida. Si Diego no podía encontrarla, ella se aseguraría de que pudiera hacerlo cuando quisiera. Se quedó en la misma casa, trabajando en la misma tienda, viviendo la misma rutina. Por si acaso, por si un día él regresaba y ella no estaba. Los años siguieron pasando. Sofía vio a sus amigas casarse, tener hijos, formar familias. Ella seguía sola, aferrada a un recuerdo que muchos ya consideraban una fantasía. Su madre, antes de morir,
Le suplicó que siguiera adelante con su vida. «Hija, el amor no debería doler tanto», le dijo. Pero Sofía no sabía amar de otra manera. Cumplió 40 años, luego 45. El árbol de jacarandá donde se habían enamorado seguía en la plaza, más viejo y más sabio. Sofía lo visitaba cada tarde, se sentaba en el mismo banco donde Diego le había dado su primer beso y se permitía recordar. Porque si no podía tener el futuro que habían planeado, al menos tenía el pasado que habían vivido. La gente del pueblo la veía con una mezcla de admiración y lástima. «Qué fidelidad la de Sofía», decían unos. «Qué tontería la de Sofía», decían otros, pero a ella no le importaba. Había hecho una promesa y las promesas eran sagradas, aunque el mundo entero le dijera que era una tonta, aunque su corazón se partiera un poco más con cada día de ausencia. En las noches solitarias, Sofía sacaba las cartas viejas y las leía a la luz de la lámpara. «Te amo, Sofía, siempre te amaré». Las palabras seguían ahí, impresas en tinta que se desvanecía pero en promesas que permanecían, y se preguntaba: «¿Dónde estás, Diego? ¿Sigues vivo? ¿Sigues pensando en mí como yo pienso en ti cada segundo de cada día?» Escribía cartas también, aunque no tenía dónde enviarlas. Las guardaba en una caja bajo su cama. 32 cartas para un destinatario fantasma. «Hoy cumplimos otro aniversario de tu partida», escribía. «Y yo sigo aquí, esperándote. Siempre esperándote». Sus sobrinos, los hijos de su hermana, le preguntaban por qué nunca se había casado. «¿No te sentías sola, tía?» Sofía sonreía y les decía: «La soledad no es estar sin gente, es estar sin la persona correcta, y yo prefiero estar sola esperando a Diego que acompañada de alguien que no es él». Había días buenos y días malos. En los buenos, Sofía se convencía de que Diego volvería, que había una explicación para su silencio, que el destino solo estaba probando su amor. En los malos, se permitía llorar, se permitía dudar, se permitía preguntarse si toda su vida había sido un error. El día que Sofía cumplió 53 años, decidió hacer algo que nunca había hecho: ir al cementerio del pueblo vecino. No sabía por qué, solo sentía que debía hacerlo. Caminó entre las tumbas, leyendo nombres de personas que nunca conoció, hasta que algo la hizo detenerse en seco. Ahí, en una lápida simple y desgastada por el tiempo, estaba el nombre: Diego Martínez. Fecha de nacimiento, la misma que ella recordaba. Fecha de muerte, 25 años atrás. El mundo dejó de girar. Sofía cayó de rodillas frente a la tumba, las manos temblándole, el corazón rompiéndose en pedazos tan pequeños que parecían polvo. 25 años. Diego había muerto 25 años atrás, solo 7 años después de partir del pueblo. Y ella había pasado 2 décadas y media esperando a un muerto. Lloró como nunca había llorado. Lloró por el tiempo perdido, por las cartas que nunca fueron leídas, por la vida que nunca vivieron juntos. Pero sobre todo lloró de alivio, porque la respuesta que había buscado durante 3 décadas finalmente estaba frente a ella, tallada en piedra fría. Un señor mayor se acercó, el cuidador del cementerio. ¿Lo conocía?, preguntó con gentileza. Sofía apenas podía hablar. Era mi prometido. El hombre asintió con tristeza. Murió en un accidente en la fábrica donde trabajaba. Pobre muchacho, tan joven. Su familia lo enterró aquí porque no tenían para llevarlo de regreso a su pueblo. ¿Su familia?, preguntó Sofía con un hilo de voz. El hombre señaló hacia otra tumba cercana. Sus padres están allí. Murieron poco después. La pena, dicen. Sofía se arrastró hasta la tumba de los padres de Diego, y entonces vio algo que la destrozó aún más. Junto a las flores marchitas había sobres. Cartas. Sus cartas. Las tomó con manos temblorosas. Estaban dirigidas a Diego, pero nunca habían sido abiertas. Alguien las había traído aquí, probablemente sus padres antes de morir, y las había dejado junto a su tumba. Todas las cartas que Sofía había escrito en aquellos primeros años, rebotadas por direcciones incorrectas, finalmente habían llegado a él. Pero demasiado tarde. Sofía se quedó ahí toda la tarde,
abrazada a la tumba del hombre que había amado toda su vida. Le contó todo lo que había pasado, los años de espera, las promesas que nunca rompió. «Cumplí mi palabra, Diego», susurró. Te esperé como te prometí. Y ahora sé que tú no rompiste tu promesa tampoco, solo que el destino nos jugó la peor de las trampas». Sofía regresó al pueblo diferente. No mejor, no peor, simplemente diferente. Ahora sabía la verdad, y aunque dolía como 1000 cuchillos clavados en el pecho, también había una extraña paz en finalmente saber. Visitaba la tumba de Diego cada semana, le llevaba flores frescas, le contaba sobre su día, le leía las noticias del pueblo. «Hoy el árbol de jacarandá floreció», le decía. «Está hermoso, como aquel día en que nos besamos por primera vez». Era como si después de 30 años de una relación a distancia, finalmente pudieran estar cerca. Su sobrina Laura, que siempre había sido especialmente cercana a ella, la acompañó un día. «Tía, ¿no estás enojada? ¿No sientes que perdiste tu vida esperando?» Sofía pensó largo rato antes de responder. Podría verlo así. Podría amargarme pensando en todo lo que no viví. Pero prefiero pensar en lo que sí tuve. Un amor tan puro y tan verdadero que sobrevivió 3 décadas, la distancia y hasta la muerte. ¿Cuánta gente puede decir eso? Comenzó a escribir. No cartas esta vez, sino una historia. La historia de su amor con Diego, cada detalle que recordaba, cada promesa susurrada, cada sueño compartido. La escribió en un cuaderno viejo, con letra temblorosa pero firme. Y cuando terminó, se dio cuenta de que su vida no había sido una pérdida. Había sido un testimonio de amor. La historia corrió por el pueblo. Ya no hablaban de Sofía con lástima, sino con respeto. La mujer que esperó 30 años, que nunca perdió la fe, que amó con una intensidad que trascendía lo terrenal. Algunos jóvenes del pueblo venían a visitarla, a escuchar su historia, a aprender sobre lo que significa amar de verdad. Un día, mientras arreglaba flores en la tumba de Diego, un hombre mayor se acercó. «Disculpe», dijo con voz suave. «Mi nombre es Alberto. Era amigo de Diego en la fábrica». Sofía lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Él hablaba de usted constantemente», continuó el hombre. «Hasta el último día decía que iba a volver, que solo necesitaba un poco más de tiempo. El accidente fue tan repentino. Quiero que sepa que murió con su nombre en los labios». Alberto le entregó un sobre amarillento. «Encontré esto entre sus cosas después del accidente. Nunca supe a quién enviarlo, pero hoy, no sé por qué, algo me trajo aquí». Sofía abrió el sobre con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Era una carta de Diego, su última carta. «Mi amada Sofía», comenzaba. «Mañana recibo mi último pago. Ya junto suficiente. En 2 semanas estaré de regreso contigo. Voy a comprar el anillo que vimos juntos aquella vez. Voy a pedirte que te cases conmigo frente a todo el pueblo. Voy a cumplir cada promesa que te hice. Te amo hoy, mañana y siempre. Tuyo para toda la eternidad, Diego». Sofía leyó la carta una y otra vez. Diego iba a volver. En 2 semanas más habría estado de regreso. Después de 7 años, estaba a solo 14 días de cumplir su promesa, y el destino se lo arrebató en el último momento. Lloró, pero esta vez no eran lágrimas solo de tristeza, eran lágrimas de validación. Su espera no había sido en vano. Diego nunca la olvidó, nunca la dejó, nunca rompió su promesa. El universo simplemente le había negado el tiempo. Sofía vivió otros 15 años más. Nunca se casó, nunca amó a otro. Pero tampoco vivió en amargura. Escribió su historia, la compartió con quien quisiera escuchar. Se convirtió en la guardiana de un amor que desafiaba la lógica, pero que tocaba el alma. Cuando finalmente cerró los ojos a los 68 años, lo hizo con una sonrisa. Sus últimas palabras fueron: «Ya voy, Diego, lamento la demora». Y en su testamento dejó instrucciones claras, que la enterraran junto a él, bajo el mismo árbol de jacarandá que habían trasplantado al cementerio años atrás. El pueblo entero asistió a su funeral, y cuando bajaron su ataúd junto al de Diego, algo mágico sucedió.
El árbol de jacarandá, que no estaba en temporada de floración, se llenó de flores moradas. Los que estaban presentes dijeron que era un milagro, otros que era coincidencia. Pero Laura, su sobrina, sabía la verdad. Era el universo finalmente permitiendo que dos almas que se habían amado con todo se reunieran al fin. El amor verdadero no se mide en años vividos juntos, sino en la profundidad con que dos almas se tocan. Sofía y Diego tuvieron solo 2 años en vida, pero su amor duró toda una eternidad, porque hay promesas que ni la muerte puede romper, y hay esperas que, aunque parezcan en vano, son el testimonio más hermoso de lo que significa amar sin condiciones. Y cuando el final llega, no importa cuánto tiempo pasó, lo que importa es que al fin, en algún lugar más allá de este mundo, el reencuentro llegó.